Queremos encontrar el centro de masa de una lámina como se muestra a continuación con el radio interno 4 y el radio externo 5, con la función de densidad dada, sigma de x, y para encontrar el centro de masa, necesitas encontrar la barra x, y barra, pero antes de que podamos encontrar el centro de masa, necesitamos encontrar la masa dada por esta integral doble, el momento sobre el eje x dado por esta integral doble, y el momento sobre el eje y dado por esta integral doble. Observe que para la masa, la función integrando es la función de densidad. Por el momento sobre el eje x, la función integrando es y multiplicada por la función de densidad, y por el momento sobre el eje y, la función integrando es x veces la función de densidad. Entonces, primero configuraremos estas tres integrales dobles, las evaluaremos y luego encontraremos el centro de masa. Pero debido a que nuestra región de integración aquí está limitada entre dos círculos en el primer cuadrante, vamos a utilizar coordenadas polares en lugar de coordenadas rectangulares. Entonces, para nuestro primer paso, reescribamos la función de densidad en función de r y θ. Entonces sigma de r, θ sería igual a, bueno, x es igual a r coseno θ. Y x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Entonces tenemos r coseno θ dividido por r al cuadrado, lo que simplifica a coseno θ dividido por r. Lo que significa que para la masa, vamos a tener la integral doble. Nuevamente, en forma polar, tendremos f de r, θ que es coseno θ dividido por r, y recuerde que para las coordenadas polares, el diferencial a es igual a r, de θ. No olvide este factor adicional de r cuando estamos convirtiendo de coordenadas rectangulares a polares. Y luego aquí las r's se simplifican, por lo que la función integrando es solo coseno θ, y ahora necesita encontrar los límites para la integración de r y θ. Recuerde que r es el radio, y nos dicen que el radio interno es 4 y el radio externo es 5. Lo que significa que los límites de integración para r serían de 4 a 5, y luego para el ángulo θ, porque estamos en el primer cuadrante, sería θ igual a 0 y θ igual a pi dividido por 2. Esto nos da la doble integral de coseno θ, de θ. Los límites de integración para r son de 4 a 5 y para θ, son de 0 a pi divididos por 2. Ahora por el momento sobre el eje x, será similar excepto, observe cómo tenemos este factor adicional de y en la función integrando. Entonces, la región de integración va a ser la misma. Pero ahora la función integrando será y multiplicada por la función de densidad. Bueno, y es igual a r sin θ. Así que tendremos r sin θ. Y luego, multiplicado por la función de densidad, que sabemos es coseno θ dividido por r. Y nuevamente, tenemos r, de θ, así que esto se simplifica a 1. Entonces, el momento sobre el eje x es igual a una integral doble sobre la región r. Y la función integrando será r sin θ, cosine θ, de θ. Y ahora estableceremos el momento sobre el eje y, nuevamente, la región de integración va a ser la misma. X es igual a r coseno θ, entonces tenemos r coseno θ. Veces la función de densidad, que es coseno θ dividido por r, y luego r, de θ. Simplificando nuevamente, tenemos la doble integral sobre la región r. Tenemos r coseno cuadrado θ como la función integrando de θ. Bueno, ahora necesitas evaluar cada una de estas integrales dobles. Entonces, para el integrando de masa con respecto a r, tratando el coseno θ como una constante, entonces tenemos una integral de 0 a pi sobre 2 de r coseno θ. Nuevamente, los límites de integración para r fueron de 4 a 5. Entonces, cuando r es igual a 5, tenemos 5 coseno θ, y cuando r es igual a 4 tenemos menos 4 coseno θ. Entonces, esto se simplificó muy bien a la integral de 0 a pi dividido por 2 de un solo coseno θ, o coseno θ.
Y ahora nos integramos con respecto a teta, dándonos seno sin teta. Entonces tenemos seno, pi dividido por 2 menos seno 0. Que es igual a 1 menos 0 que es igual a 1. Entonces ahora sabemos que la masa es igual a 1. Sigamos adelante y escriba esto en la primera diapositiva. Entonces sabemos que la masa es igual a 1. En este momento, encontremos el momento sobre el eje X evaluando esta integral doble. Entonces, primero nos integramos con respecto a r, entonces tendríamos r al cuadrado dividido por 2 veces sin teta, coseno teta o 1/2 r al cuadrado. Sin teta, coseno teta. Entonces, cuando r es igual a 5, tendríamos 25/2 sin teta, cosine teta. Y luego, cuando r es 4, tendríamos 16/2, que sé que es igual a 8. Esto hará que sea más fácil encontrar la diferencia. Seno teta, coseno teta. Entonces 25/2 menos 16/2 sería 9/2, por lo que esto se simplifica a la integral de 0 a pi dividido por 2 de 9/2 seno, coseno teta. Ahora desde aquí realizamos la sustitución de u, porque la derivada del seno es coseno, vamos a dejar que sea igual a seno teta. Y, por lo tanto, el diferencial u es igual al coseno teta de teta, por lo que en términos de u, todo esto sería u. Entonces, la antiderivada con respecto a usted sería u cuadrado dividido por 2 o 1/2 u cuadrado, pero u cuadrado es realmente seno cuadrado teta. Así que aquí tendremos 9 veces, cuando teta es pi dividido por 2, tenemos seno, voy a escribir esto como seno, pi dividido por 2 al cuadrado menos seno 0 al cuadrado, menos seno 0 al cuadrado. 0 squared. Que es igual a 9/4, y el seno pi sobre 2 es igual a 1. Entonces si tenemos un cuadrado menos seno 0 0, entonces solo tenemos un cuadrado menos 0 al cuadrado, que es igual a 1, que es igual a 9/4. Entonces, ahora sabemos que el momento sobre el eje X es igual a 9/4. Nuevamente, avancemos y grabemos esto en la primera diapositiva. Y ahora necesitamos encontrar el momento sobre el eje Y. Para hacer esto, evaluaremos esta integral doble aquí. Entonces, primero nos integramos con respecto a r, lo que nos daría r al cuadrado dividido por 2 veces coseno al cuadrado teta, o si queremos, 1/2 r coseno cuadrado al cuadrado teta. Cosine squared theta. Entonces, cuando r es igual a 5, tenemos 25/2 coseno cuadrado teta menos. Cuando r es 4 tenemos 16/2 coseno cuadrado teta. 25/2 menos 16/2 es 9/2, entonces tenemos la integral de 0 a pi dividida por 2 de 9/2 coseno cuadrado teta de teta. Desde aquí realizaremos una sustitución para teta al coseno cuadrado, donde teta al coseno cuadrado es igual a 1 2 veces la cantidad 1 más coseno 2 teta. Como ya tienes 9/2 aquí, 9/2 veces 1/2 sería 9/4. Luego tenemos 9/4 veces la integral de 0 a pi dividido por 2. De solo 1 más coseno 2 teta, de teta. Y ahora nos integramos con respecto a teta, por lo que tendremos 9/4, y la antiderivada de 1 sería teta. Y ahora para encontrar la antiderivada del coseno 2 teta, tenemos que realizar la sustitución u. Entonces tendríamos igual a 2 teta. El diferencial u es igual a 2 de teta, así que observe como si dividimos ambos lados entre 2, de teta es igual a 1/2 du. Entonces podemos pensar en coseno 2 teta, de teta como 1/2 coseno u du, lo que significa. La antiderivada en términos de teta sería 1/2 sin u, o sin 2 teta.
Entonces, cuando θ es igual a pi dividido por 2, tenemos pi dividido por 2 más 1 2 seno 2 θ. Sería 2 veces pi dividido por 2, que sería pi. Menos, cuando θ es 0, tenemos 0 menos 1 2 seno 0. Bueno, seno pi es igual a 0 y seno 0 también es 0, por lo que esto simplemente se simplifica a 9 4 veces pi dividido por 2. Que equivale a 9 pi dividido por 8. Entonces ahora finalmente tenemos el momento sobre el eje y ahora podemos definir el centro de masa. Y nuevamente la coordenada x del centro de masa es igual al momento alrededor del eje y dividido por la masa. Y la coordenada y del centro de masa es igual al momento alrededor del eje x dividido por la masa. Lo que significa que x bar es igual, nuevamente, al momento alrededor del eje y dividido por la masa, que es igual a 9 pi dividido por 8, dividido por 1, que es solo 9 pi dividido por 8. Y la coordenada y del centro de masa, o barra y, es igual al momento alrededor del eje x dividido por la masa, que sería igual a 9 4 dividido por 1, que es, por supuesto, solo 9 4. Entonces x bar, de nuevo, es 9 pi dividido por 8 e y bar es 9 4. Convirtamos también estos a decimales. La barra x es aproximadamente 3.5343. Y 9 4 es 2.25. Espero que hayas encontrado esto útil.